Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, este podcast que hacemos con el Diario Financiero para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy queremos grabar un capítulo especial para ustedes. Es un capítulo que se escapa de nuestra rutina en Contrafactual y queremos dedicárselo a uno de estos que nosotros llamamos como los importantes de la economía. Queremos hablar de Adam Smith a propósito de la celebración, ¿no es cierto?, de su natalicio número 300, y con celebración en todo el mundo. Además ha sido como todo un evento. Creemos aquí con el equipo que es de estos personajes que vale la pena entenderlo un poco mejor, porque a veces caemos en la caricatura, caemos en los simplismos y de verdad el aporte de Smith creo que es de una profundidad que vale la pena darle una vuelta, entenderlo, conocerlo mejor. Así que bueno, para este especial tenemos como invitado a Leonidas Montes. Leonidas es director del Centro de Estudios Públicos, ingeniero civil industrial, licenciado en filosofía, magíster en ciencia política en la Pontificia Universidad Católica y doctor en economía de la Universidad de Cambridge, que además es un experto, podríamos decir. No sé si existe un experto en Adam Smith, pero bueno, digamos un experto en Adam Smith. Así que, Leonidas, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo especial de Contrafactual. Gracias, Jorge, por la invitación y contento de estar hablando del gran Adam Smith. Oye, Leonidas, yo pensé así como primera pregunta, tal vez la más difícil. Si pudiéramos tal vez resumir y que esto nos dé pie al resto de la conversación, si pudiéramos explicar tal vez en dos palabras cuál es el aporte de Adam Smith. Yo sé que todo tienen como de primera línea la mano invisible, pero si uno piensa como en el aporte de verdad de Adam Smith y por qué fue tan disruptivo lo que él hizo, si lo pudiéramos decir en dos líneas y ahí vamos profundizando. Bueno, en dos palabras, es un filósofo moral. Él se reconocía a sí mismo y tenía la famosa cátedra de filosofía moral en la Universidad de Glasgow. Y su legado está en que es reconocido como el padre de la economía. Yo creo que ningún economista se negaría a darle ese título por la riqueza de las naciones, que fue su magnum opus, que fue el libro que tuvo más impacto probablemente. No fue el primero, creo. No, el primero, una investigación, el título es largo, pero es importante repasarlo, es una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que se publicó en el año 1776, un año muy importante, por cierto. Y su primer libro, el que lo hizo famoso, el que le trajo prestigio intelectual, no solo en Gran Bretaña, sino que también en Europa, es la teoría de los sentimientos morales. ¿Qué vino antes? De ética, que se publicó en el año 1759, y que es un libro que lo acompañó hasta sus últimos días, porque él siguió trabajando en la teoría de los sentimientos morales hasta antes de morir. En jurisprudencia creo que también. También, bueno, es que ahí está el tema que este era un ilustrado, ¿no es cierto? Como el fenómeno de la ilustración en general son estos grandes intelectuales que estaban no solo en Gran Bretaña, en Escocia, en Alemania, en Francia, de personas que entendían la filosofía como un todo. Entonces, él dividía su clase, yo creo que es muy importante partir por esto, su cátedra la dividía en 4 áreas, de las cuales 3 eran las más importantes. Una era jurisprudencia, otra era ética y otra era economía política. Y tenía que enseñar algo de teología porque era una práctica habitual. Porque tenía que hacer. Sí, que los profesores tenían que enseñar en esa época. Oye, pero para ir entrando como a soporte de la economía, porque aunque claro, es una persona que con una visión integral, podríamos decir, de las ciencias sociales. Soporte a la economía es, como decías tú, el padre de la economía bien indiscutido. Y uno tiene la idea que bueno, lo que decía era algo súper intuitivo, ¿no es cierto? El famoso ejemplo del carnicero, de la cerveza. Al final, cada oferente, podemos decir, buscando su mejor resultado, va a aportar al mejor resultado social, ¿no es cierto? Eso es como en palabras tal vez muy coloquiales, corrígeme tú si me estoy equivocando, si lo diría de otra manera. Pero ¿por qué eso fue tan disruptivo? Esa es la pregunta que me gustaría hacerte.
Mira, ¿por qué la riqueza de las naciones fue tan disruptiva? Tú hablas de un tema, primero dice una ciencia social. En esa época no existía la sociología ni se hablaba de una ciencia social, pero volviendo atrás lo que Smith quiso hacer es una gran ciencia social, aunque no tenía ese concepto, ¿no es cierto? Tomando todas estas áreas del saber, este gran sistema, por así decirlo. Y la riqueza de las naciones fue disruptiva porque rompió de manera bien radical por todo lo que se pensaba respecto a economía política en la época. En el siglo XVIII, en particular en el año 1776, cuando se publica este libro, la política económica predominante era la mercantilista. Y por ahí estaban algunos franceses que Smith descarta de un paraguaso, que son los fisiócratas. Los fisiócratas creían, ¿no es cierto?, que la riqueza de una nación venía de la naturaleza, de la tierra, y hablaban de un flujo entre lo que sale de la tierra y circula, y de ahí viene el concepto del laissez-faire, ¿no es cierto?, que hay que dejar que la economía circule como un organismo a través del cual la sangre va corriendo. Es el laissez-faire en el que creían los fisiócratas. Un orden casi, más que un orden espontáneo, te diría un orden que no debe ser interrumpido, ¿ya? Entonces, y Smith lo descarta con dos frases. Dice que ese sistema existió solo en la mente de algunos ingenuos y muy brillantes especuladores que son los fisiócratas, a quienes él conoció personalmente cuando estuvo en Francia. Y la riqueza de las naciones, lo que es importante es que es una crítica feroz al mercantilismo, que era, como te decía, la economía predominante en la época, que planteaba algo muy simple, que un país es rico por la cantidad de oro y plata que tiene. O sea, un país es rico por la cantidad de dinero, en esa época era un sistema bimetálico que tiene, y todas las políticas económicas tendían a aumentar, ¿no es cierto?, la riqueza de un país, y las políticas comerciales obviamente se oponían al comercio internacional, que es lo que Adam Smith defendía, trataban de promover las exportaciones, promover la industria doméstica, ponerle tarifas de importación a lo que se importaba y tratar de aumentar la reserva, o sea, un superávit comercial grande. Entonces, ese es el primer cambio revolucionario. Y Adam Smith dice, no, la riqueza de una nación no está en la cantidad de oro y plata que un país tenga, sino que en su capacidad o en su trabajo productivo. ¿Está dónde? En la gente. Y ese es el gran cambio radical y es un ataque, como te digo, feroz a todo lo que era el mercantilismo. Y él lo tenía muy claro. Imagino con mucha oposición entonces, porque claro, no por brillante y no por disruptivo va a ser aceptado. Claro, con mucha oposición y mucha incomprensión durante largo tiempo, porque como todos estos grandes textos, ¿no es cierto?, pasa con con las grandes obras que no son entendidas a cabalidad y suelen ser malinterpretadas y se ha caricaturizado a Adam Smith en diversas direcciones. Es lo que sucede con las grandes obras en general. Oye, bueno, pero hablemos un poco de esa caricatura. A mí, te comentaba antes que comenzáramos a grabar, que es parte como del fenómeno de Smith que me parece más interesante. Como que se relaciona a Adam Smith con un egoísmo exacerbado, ¿eh? Con ausencia total del Estado. Y creo que dándole dos vueltas, uno se da cuenta que eso no es lo que proponía Adam Smith. Mira, lo que él hace es A ver, Adam Smith es sumamente realista y pragmático, ¿ya? Su visión de la economía política, si tú lees La riqueza de las naciones, es un libro muy realista y pragmático. Si tú lees La teoría de los sentimientos, tiene lo mismo, una concepción muy realista de la naturaleza humana y de la sociedad. Y muy moderna en la época, muy vanguardista. O sea, de hecho, Darwin fue muy influido por estos grandes pensadores, porque ellos veían el progreso de la sociedad como un proceso evolutivo. Entonces eso es súper interesante. Parten desde las épocas salvajes, los primitivos, y van por todos los estadios de la sociedad hasta llegar a lo que él denomina la sociedad comercial, que es la época en la cual él vivía. Entonces yo partiría por eso. En cuanto, yo creo que eso es muy importante, en cuanto a la economía, claro, la economía no está separada de la ética. Y su defensa del interés propio, que se confunde con el egoísmo, él atacaba el egoísmo, a él no le gustaban los sistemas egoístas, pero él sí defendía el interés propio, que es algo distinto al egoísmo. Lo propio tiene un sentido mucho más allá de lo material, de la propiedad privada, sino que también tiene que ver con uno mismo, con los cercanos, con la familia. Entonces lo que hace en La riqueza de la nación es una defensa del interés propio, parte de la base de que cada individuo está motivado por su propio interés,
Pero donde se defiende más el interés propio, esto es lo curioso, es la teoría de los sentimientos morales, a través de la prudencia. Él cree que la virtud cardinal de la prudencia es la que nos permite a cada uno no solo preocuparnos de la seguridad propia, de nuestra familia, sino que también de ese impulso que él revisa con mucho énfasis y toma en la riqueza de las naciones a mejorar nuestra condición. Ese es el gran punto, yo creo, mejorar la condición de cada uno de los ciudadanos. Pero él hace este vínculo entre el interés propio, podríamos decir el ámbito personal, no sé cómo llamarlo, y el interés social, ¿no es cierto? O sea, no es solamente un tema ético, incluso, no sé, aquí me puedo quedar, pero incluso uno podría encontrarle hasta una arista como utilitaria, ¿no es cierto? Decir, oye, esto es lo que socialmente nos conviene a todos. Mira, está esa interpretación que de la mano invisible, que cada individuo motivado por su propio interés promueve el interés de la sociedad. Eso es ese es el mensaje, pero esto un poquito en Adam Smith hay que leerlo con cautela, porque él dice, sí, cada individuo está motivado por su propio interés, que no es el egoísmo, que es el interés propio, que es la preocupación por lo propio, que es lo humano en realidad. Pero él agrega lo siguiente, cada individuo motivado por su propio interés frecuentemente promueve el interés de la sociedad. No es siempre, que eso es un detalle. ¿Por qué? Los monopolios, por ejemplo, el gran enemigo de Adam Smith son los monopolios. Y los ataca, ¿por qué? Porque todo el sistema mercantilista había dado paso a todas estas grandes corporaciones de la época, el East India Company, los grandes monopolios con el comercio de América, etcétera, etcétera. Entonces es el gran enemigo. Entonces por eso pone el frecuentemente. Asimismo, se ha caricaturizado lo que hablábamos antes, la mano invisible, como el laissez-faire. No es laissez-faire. Smith no se opone a un Estado, ni es un libertario que diga que el Estado no tiene ningún rol. Al contrario, él cree que el Estado en ciertas situaciones tiene roles que son importantes. Uno de ellos, que en la época esto fue criticado porque piensa que estamos en el año 1776, es que la educación pública es un deber del Estado. Y él lo dice, la educación pública básica. Él dice que enseñarle a la gente a leer y a escribir. ¿Ya? Lo ve como un deber, que era algo que en Escocia sucedía. Podríamos decir bienes públicos, ¿no es cierto? Claro, bienes públicos. Él defiende los bienes públicos. Igual que reconocer, igual de visionario como fue para reconocer los monopolios o la falta de poder de mercado, la importancia de los bienes públicos como motivo de intervención del Estado. Sí. Por eso James Buchanan era un gran admirador, ¿no es cierto?, de Adam Smith también. Bueno, ¿quién no? Tuvimos un capítulo también de sí. Oye, te quería preguntar por su visión del rol del Estado. Entonces, claro, recién mencionas educación, pero en lo que derechamente podríamos entender el mercado, ¿no es cierto? Él tenía una visión entonces de tratar, o un mensaje, mejor dicho, más que una visión, de un mensaje de tratar entonces de que los mercados sí, en ausencia de fallas, sí funcionaran libremente. ¿Es eso parte de su mensaje? Mira, a ver, él defendía la libertad. Yo creo que ese es el gran punto, la libertad de las personas para llevar adelante sus propios proyectos. Odiaba todo lo que eran los guilds, las asociaciones de artesanos, que eran muy comunes en la época. Entonces la libertad es fundamental. La regulación nunca la niega. Dice que sobre todo los monopolios que tienen que existir, pero es importante tener en cuenta que el objetivo último de la riqueza de las naciones no es la economía como una ciencia, o sea, también lo es, obviamente, el libro que sienta las bases de la economía moderna, pero también el objetivo es mejorar la condición de los más pobres. Siempre está subyacente esa idea de que los más pobres solo pueden surgir o mejorar su condición en lo que él llama el sistema liberal, que es y pone estas tres palabras, el sistema liberal de la igualdad, la libertad y la justicia. Esos son los tres pilares sobre los cuales, según Adam Smith, se funda una sociedad liberal. Ahora, el concepto de liberal en esa época no existía. Claro, de hecho te quiero preguntar en unos minutos más por la herencia del liberalismo actual. Pero antes de ir a eso, él hace un vínculo entonces entre lo que hoy día llamaríamos el liberalismo, la defensa, ¿no es cierto?, de la libertad personal como un medio de desarrollo, de virtud, con entonces el libre mercado. Yo me acuerdo, me puedo equivocar, pero creo que era Friedman,
que decía, oye, no puede haber una sociedad libre, pensándolo como un ideal, si es que los mercados no funcionan libremente. Es como una condición, no es la única, pero tiene que ser verdad para que lo otro ocurra. ¿Está ese vínculo en Smith también? Yo creo que sí. Mira, la noción de mercado, él sienta las bases también de lo que es la oferta y la demanda en términos muy rudimentarios, cuando no existía, ¿no es cierto?, la revolución marginal que hoy día conocemos, no existía la maximización de la utilidad, pero él sí entiende cómo funcionan los mercados, cómo los precios de alguna manera cuando se pueden fijar, y lo hace un monopolista para perjudicar y obtener la mayor utilidad, él tiene clarísimo eso, el tema de la oferta y la demanda, del equilibrio parcial, pongámoslo en esos términos. Y la importancia que tiene el mercado en términos de asignar recursos de la mejor manera. El famoso ejemplo, yo no sé si a todos en economía le hicieron leer ese iPencil, ¿te acuerdas? Que Friedman lo ocupa tanto, de lápiz de mina, que cómo se hizo ese lápiz de mina. Eso lo pone Adam Smith en el segundo capítulo de La riqueza de las naciones, donde dice, oye, ¿cómo se hace un chaquetón de lana? Y empieza a especular respecto a esto y se asombra. Y dice, pareciera que este fenómeno de confeccionar y de llegar a este producto final, que es el chaquetón de lana, requiere la coordinación espontánea de miles de personas, ¿no es cierto?, donde de alguna manera nadie está diciendo cómo hay que hacerlo, pero se hace de manera casi mágica, como si hubiera, y usa esta palabra, asistencia y cooperación entre todos los que participan de este proceso. Esta es la idea de que el mercado de alguna manera funciona muy bien, porque ¿qué es lo que motiva a cada uno de los que participan en la confección o en la fabricación de ese abrigo de lana? El interés propio, ¿te fijas? Pero no hay nada ni nadie coordinando esto o planificando cómo hacerlo, sino que se hace prácticamente de manera espontánea. Y eso pareciera que existiera, y usa esta palabra, asistencia y cooperación. Eso es muy bonito de la noción que tiene el mercado y del libre mercado y el intercambio entre los distintos países, que eso en esa época no era bien recibido, por cierto. ¿Te fijas? Oye, hay como temas como bien profundos, diría yo, del debate actual a veces, que como que rozan, ¿no es cierto?, podemos decir, la argumentación de Smith o en el legado de Smith. Me acuerdo hace muy pocos años, de haber sido 2 o 3 años atrás, que había un debate sobre cuál era el rol de las empresas. Entonces, en Estados Unidos, creo que fue una asociación de empresarios, dijo, no, ahora ya no es maximizar utilidades como defendía Friedman, sino que es el bienestar de los stakeholders. Entonces hay que mirar esto, ya no es de los accionistas, sino que de los stakeholders. Y hay que mirarlo en un sentido más social, más amplio. Y el debate se dio porque había gente que decía, no, es que hay que entenderlo bien. Si la empresa se preocupa de maximizar el beneficio de sus accionistas, también está de alguna manera contribuyendo socialmente, porque no puede, no sé, desconocer qué piensa, no sé, pues las personas que viven en el lugar donde está su planta productiva, no sé, cosas medioambientales, sociales. Entonces, ¿está ese tipo de argumentos también en el legado de Smith? Por supuesto, y lo que tú mencionas es un debate que hubo en los 70 entre dos posturas, que era Milton Friedman, cuando decía el único rol de la empresa es maximizar la utilidad de sus stockholders, ¿no es cierto?, de los accionistas, versus Edward Freeman, que decía que había que preocuparse de los stakeholders, que eran todos los que estaban alrededor de la empresa, que son los proveedores, el medio ambiente, la sociedad. El debate como que revivió hace 3 años a propósito de esta asociación de empresarios. Y sigue siendo un debate válido. Ahora, ¿cómo combinarlo y adaptarlo? Porque fíjate que, y yo voy a volver a una visión más profunda que tenían estos pensadores de la ilustración escocesa, en particular Adam Smith, y que tiene que ver con el common law en Gran Bretaña, con esta idea de que todo esto va evolucionando, que son procesos, que la sociedad va cambiando y la forma en que las empresas se relacionan con la sociedad también van cambiando. ¿Te fijas? Esto es muy a nosotros nos cuesta entender esa mentalidad de lo que es el rule of law. ¿Te fijas? Que es una palabra difícil de traducir. El Estado de Derecho solamente no. El rule of law es algo que va moviéndose. ¿Te fijas? La legislación en Gran Bretaña y en Estados Unidos se va dando en términos de precedente. En buenos términos, la sociedad va evolucionando. No hay algo escrito en piedra sobre lo cual hay que interpretar las leyes de acuerdo a lo que dice y al espíritu, sino que algo que está en constante evolución. Entonces, en ese sentido, yo creo que Adam Smith fue pionero en eso. Todos acuden a Adam Smith
tanto Milton Friedman como Edward Freeman lo hacía, y cualquiera que hable del rol de la empresa también apelaría a Adam Smith. Pero es difícil pensar qué es lo que diría él ahora, ¿no es cierto? Pero hay un concepto que es bien clave, yo creo que es cuando él habla del intercambio. Porque yo creo que esto es tal vez de las partes más fundamentales de su pensamiento en la riqueza de las naciones. Y es cuando habla de dónde nace todo esto, por qué la división del trabajo, de dónde viene, por qué vemos todo este progreso que Smith lo estaba viendo antes de que se diera la revolución industrial, ¿te fijas? O sea, era un momento en que recién se estaban viendo fábricas de alfileres, manufacturas, pequeñas casas donde se hacían abrigos de lana o alfileres, que es el ejemplo que lo ocupa, el famoso ejemplo de la fábrica de alfileres. Y dice, bueno, ¿qué es lo que ocasiona esto? ¿Cuál es la causa de esto? Y él habla de que esto proviene de ¿qué? De que en el hombre hay y dice, propensity to track, barter and exchange. Hay una propensión al intercambio de distintas formas, trueque, y siempre ha habido en el hombre esta propensión. Pero ese intercambio, dice, y esto es lo más fundamental, no es algo que venga del cielo, ni que nosotros nazcamos con ello, ni sea solo un instinto, es algo que viene de la comunicación, del lenguaje, de la razón, y compara a un hombre con un perro. Y dice, yo nunca he visto un perro intercambiar un hueso con otro perro de manera honesta y deliberada. ¿Te fijas? Entonces combina la información, que es la deliberación, la razón, con la honestidad, que es un concepto moral. Él ocupa una palabra anglosajona que es la palabra fair. Entonces él dice el intercambio, ¿cómo tiene que ser? Fair and deliberate. Y yo creo que eso es clave en el rol de la empresa. ¿Cómo tiene que ser el intercambio? Fair and deliberate. Y la palabra fair, cualquiera que sabe lo que es un fair game, que juega cualquier... el fair play, ¿no es cierto? Es una palabra que tiene una connotación moral fuerte, ¿no es cierto? Estar en el mercado, pero competir en esa cancha de manera fair. Pero así para caricaturizarlo, diría yo, más que simplificarlo. Si la empresa simplemente se preocupara de sus ganancias solo en competencia, ¿no es cierto? Y ahí el concepto de fair creo que es importante. Pero en competencia tiene que preocuparse entonces de sus stakeholders, porque si no se le cae el negocio. Entonces había gente como que decía, oye, este debate es un poco estéril, porque la verdad es que están hablando al final hay que entender la profundidad, digamos, de lo que dice Friedman y Smith. Por supuesto, ese es el interés propio, ¿no es cierto? Lo que diría Smith, cualquier capitalista, no usa ese término porque todo lo acuñó después Marx, ¿no es cierto? Es invertir y tratar de obtener lo mejor de su capital. Pero nuevamente aparece este concepto de fair, que hay que jugar de manera fair. Porque si tú rompes ese fairness, ahí se producen una serie de problemas, y yo creo que esto sigue siendo una lección para las empresas. Imagínate cómo han evolucionado todo el rule of law de las mismas empresas. Antes, ¿quién era el responsable? El comprador. Y fíjate cómo han ido evolucionando. Ahora tú compras un yogur y sabes perfectamente qué es lo que tiene, pero hace 50 años no era tan así. Todo esto ha ido evolucionando de alguna manera, de manera tal de tener cada vez un mercado más fair. Yo creo que eso es lo que hemos visto en los últimos años. Esto es una definición moral al final. Es una definición moral, pero en que también hay cierta exigencia. Te fijas que se les va haciendo a la empresa. Y mencionaste la educación, pero quiero llevarte a otros mercados. Estoy pensando como en la figura de Gary Becker. Como de decir, oye, la disciplina económica, la lógica económica, se puede aplicar a mercados que no son generalmente empresariales, por decirlo de otra manera. Y Gary Becker habla del narcotráfico, de la delincuencia, de hecho, no del narcotráfico, del consumo de drogas, del matrimonio, no sé, habla... la lógica de nuevo de Smith, ¿no es cierto? Del interés propio, de la lógica de mercado, finalmente, ¿tiene sentido en los desarrollos posteriores como los de Gary Becker? Mira, eso sería mera especulación, porque lo que hace Gary Becker es aplicar la racionalidad económica a la vida en general. Y uno sabe que eso es solo en términos muy generales, no siempre es así. Y los grandes avances que han habido en economía, creo yo, últimamente, es precisamente darnos cuenta de que la maximización de la utilidad no lo es todo, ¿ya? Lo que nos hemos dado cuenta en los últimos
30 años, y esto coincide con la resurrección, por así decirlo, el renacimiento de la teoría de los sentimientos morales, que fue un libro completamente olvidado por los economistas. Ni siquiera Hayek leyó la teoría de los sentimientos morales, pero si tú te fijas, todo el desarrollo en behavioral economics, ¿ya?, de experimental economics, el capability approach de Sen, que yo diría que son las mayores influencias, los primeros economistas que resucitaron a Adam Smith en su dimensión completa, como padre de la economía, yo te diría que van por esa línea. O sea, Vernon Smith, sin lugar a dudas, en economía experimental, Thaler y todos los demás en economía del comportamiento, en behavioral, Amartya Sen con Martha Nussbaum en todo lo que es el capability approach. Los tres reconocen abiertamente su deuda con Adam Smith. Pero no olvidemos, porque tú estabas hablando de Gary Becker, que todo ese concepto de la racionalidad económica viene de una tradición que es muy posterior, que surge en el cambio en el siglo XIX, fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando entra la matemática o el cálculo diferencial, digamos, a la economía, y cambia el concepto del valor. El valor de un bien ya no está determinado por la cantidad de trabajo, como pensaban los economistas antiguos, sino que por la utilidad marginal. Y cuando ingresa el cálculo diferencial con Jevons y con todos estos grandes economistas, y se genera la economía neoclásica con esta idea de la maximización de la utilidad y la racionalidad económica, de alguna manera se pierde esa fineza del interés propio, ¿no es cierto? Porque pareciera que la utilidad es algo egoísta, y filosóficamente es complejo, porque tú hablaste de utilitarismo, ¿no es cierto? Y tiene algo que ver con eso. Tiene algo que ver, claro. Sí. No, pero está pensando, por ejemplo, los mercados. Bueno, lo podemos dejar para otra conversación, pero los mercados, por ejemplo, del matrimonio. Entonces, si uno no entiende si cada uno se está moviendo en el interés propio, también tiene una lógica social, ¿sí o no? No sé, son preguntas. Yo tengo cierta reticencia a ver ciertos temas desde esa perspectiva, y lo que hace Gary Becker fue un tremendo impacto, ¿te fijas? Pero a mí me parece que es un poco, ¿cuál es la palabra de narrow? Es un poco como que cierra más que abre, okay. ¿Te fijas? Yo creo que nos permite entender ciertas cosas, pero no es la realidad completa. Yo creo que tenemos que tener siempre eso en mente, porque hay otras variables. ¿Sí? Oye, tenemos que ir cerrando, pero te quería preguntar, tal vez, una pregunta abierta. ¿Cuánto de los contornos del liberalismo actual, porque tú dijiste hace un rato, oye, no existía el liberalismo cuando estaba con el aporte de Smith, cuando él era profesor, digamos, estaba escribiendo. Pero hoy día sí existe el liberalismo, ¿no es cierto? Y es parte importante del debate, yo diría que en todos los países desarrollados. Entonces, ¿cuánto de los contornos actuales de la discusión del liberalismo, del aporte del liberalismo, vienen de la obra de Adam Smith? Yo creo que mucho, fíjate. O sea, yo creo que la riqueza de las naciones tuvo un tremendo impacto en lo que es el liberalismo, no económico, te diría yo, sino que también el liberalismo político. ¿Ya? Teoría de la justicia. Teoría de la justicia. Bueno, Amartya Sen sin duda. Yo creo que en Rawls, hay mucho de Rawls también en Adam Smith. ¿Te fijas? Hay muchos fundadores del liberalismo en sus distintas tradiciones, porque el liberalismo es una palabra amplia, pero yo me atrevo a decir que Adam Smith fue uno de los grandes padres del liberalismo tal como lo entendemos hoy, que es una corriente política y de cómo nosotros somos parte de la sociedad y cómo nos relacionamos con los demás en términos... yo te diría que la gran diferencia con Gary Becker y con la economía neoclásica es que Adam Smith creía que las personas o los individuos son partes de una sociedad, son animales sociales. No son átomos ni Robinson Crusoe. Para él hubiera sido inexplicable partir de un supuesto de que una persona existe como un Robinson Crusoe. La persona es, en términos morales, económicos, siempre y cuando sea un animal social dentro de una sociedad. Y tiene una metáfora muy bonita que dice, bueno, si una persona naciera sola en un lugar y no tuviera, no sabría si es feo o no es feo, si es bueno o no es bueno, pero le pone el espejo de la sociedad e inmediatamente va a saber todas esas va a poder compararse. Entonces yo creo que ese es un tema bien importante. Pero es ciertamente uno de los grandes padres del liberalismo y tuvo una tremenda influencia. ¿Tú lo ves en la discusión actual como...? Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que... A ver, el liberalismo siempre la gente... Ha habido siempre una corriente contra el liberalismo, ¿no es cierto? Habiendo intelectuales que niegan el liberalismo, antiliberales,
Hay gente que prefiere ser parte de un rebaño, ¿no es cierto? Hay otros que les gusta dirigir a los demás, pero la gran gracia del liberalismo es que respeta nuestra esencia como seres autónomos, que sabemos lo que queremos hacer independientes, que queremos hacer nuestros propios proyectos de vida y tratamos de hacerlo en una sociedad donde somos parte de ella y no estamos contra la sociedad e interactuamos en un mercado, voy a usar esta palabra, ¿no es cierto? En un mercado en que todos somos iguales. Y por eso yo creo que es bien fundamental esta trilogía que utiliza Adam Smith cuando habla de su plan liberal de la igualdad, la libertad y la justicia. Estos son los tres pilares sobre los cuales se construye, y yo creo que se construyó hasta ahora, lo que es una democracia liberal, que después pasó a ser una democracia representativa, porque esa es la línea intelectual que fue derivando en una democracia representativa, donde también todos somos iguales y todos somos iguales ante la ley, que es uno de los grandes legados, diría yo, de Adam Smith, y que tomaron muchos intelectuales después de él. Leonidas, te quiero dar las gracias por esta conversación. Yo siempre digo, me entretengo mucho y aprendo mucho, así que espero que los que nos escuchan también se entretengan mucho y aprendan mucho con estos capítulos. Así fue para mí hoy, por lo menos. Así que te quiero agradecer por esta conversación y para dejar en su justo lugar a este economista que es como decía en la introducción, como de los importantes, ¿no es cierto? De los que vale la pena, creo, conocer. Oye, gracias, Jorge. Yo también me entretuve, así que siempre que sea hablar de un grande, y Adam Smith es definitivamente un grande, un placer. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y a los que nos escuchan, esto fue Contrafactual, este podcast que hacemos con el Diario Financiero para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy, para darle en este capítulo especial una mirada distinta a Adam Smith. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Contrafactual. Conversaciones para entender las señales de la economía. Un podcast de Diario Financiero.